Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Les habla el licenciado Edison Tenqueño, docente de filosofía. Gracias por asistir a una nueva clase. Sí, comenzamos. Sin antes darles a conocer la frase motivadora. Miren, detrás de los sueños siempre hay esfuerzos que la gente no ve. Esto es algo real. Miren, detrás de todos los sueños que nosotros cumplimos, siempre hay pequeños o grandes esfuerzos que la gente no ve, pero para nosotros es una gran satisfacción. Sí, seguir adelante siempre para conseguir nuestros sueños más anhelados en esta vida. A pesar del problema o los problemas que está pasando el país, debemos seguir siempre adelante para conseguir nuestros sueños. Sí, sus sueños tienen que ser graduarse, por favor, acabar el colegio. Sí, y así ustedes van a tener una satisfacción interna con ustedes mismos. Comenzamos con la clase. Comenzamos con el tema, el machismo y otras formas de intolerancia e irracionalidad. ¿Sí? Siempre hablando de la época antigua. Recuerdan que vimos algo de Hipatia de Alejandría, ¿no es cierto? Miren, la frase de Hipatia de Alejandría. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el derecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Siempre debemos pensar en algo, tener nuestras propias ideas. ¿Sí? Comenzamos. El objetivo de esta clase, reconocer las principales formas del ejercicio de la democracia originaria griega, a partir del análisis de sus postulados y del caso de Hipatia de Alejandría, a fin de comprender su importancia en la actualidad. ¿Sí? Comenzamos. La situación de la mujer en la antigüedad, especialmente en Roma. ¿Sí? Miren, las grandes civilizaciones, eh, especialmente Grecia y Roma, tuvieron un sistema fuertemente patriarcal, ¿sí? Donde que dominaba el hombre. Por lo que el papel de la mujer estuvo siempre supeditado al del hombre. Como les decía, el hombre siempre era el líder, ¿sí? Miren, Grecia, a pesar de su sistema democrático, excluía de la participación en la vida política a todos quienes no fueran hombres, ciudadanos libres, pues, esclavos, sí, o niños. La mujer no gozaba de este derecho. El caso, aún así, en la historia se registran grandes acontecimientos con mujeres, como puede ser Cleopatra en Egipto, Helena en Troya y entre otras. Y cómo no mencionar a Hipatia de Alejandría, ¿no es cierto? Miren, en la antigua Roma la realidad era parecida, tanto en Grecia, ¿sí? Era parecida. Para el derecho romano, la mujer, aun cuando era considerada ciudadana, tenía una condición que era a una de menor de edad, ¿sí? Quien necesitaba siempre de otra persona. Podía ser el padre, el esposo, los hijos, los hijos varones, eso sí, ¿no? E incluso parientes varones más cercanos. Ellos eran los que estaban por encima de la mujer. Miren un ejemplo. Cuando una mujer tenía una herencia o heredaba tierras o dinero de sus padres que ya fallecieron, ella no podía tomar posesión de esos bienes. Tenía que tomar posesión, ya sea el hermano o un hombre o un varón cercano a ella, ¿sí? Y así tomar posesión de lo que le dejaron como herencia. Miren, igualmente, la llegada del cristianismo no cambió la situación de la mujer, ya que mantuvo la esencia patriarcal de la sociedad. Miren, el desafío de Hipatia de Alejandría. Recordemos un poco la vida de Hipatia.
fue una mujer viviendo en un mundo claramente machista, una libre pensadora en una realidad que reducía a las mujeres a tareas exclusivamente domésticas. Sí, miren, esa es la vida de Alejandría. Y en ese ámbito vivía Hipatia de Alejandría. Y aún así, Hipatia de Alejandría aprendió de su padre y pudo superarse. E inclusive enseñó a otras personas y a personas importantes, sí, como reyes. Miren, el machismo, la intolerancia en su mayor expresión. Ya han pasado alrededor de 1600 años desde la muerte de Hipatia y podríamos decir que la situación no es la misma de entonces, pero tenemos que aceptar que vivimos una realidad que se puede decir que somos iguales, hombres y mujeres. Lo que la mujer actualmente goza en teoría de los mismos derechos del hombre, no podría ser discriminada por su género, por su religión o su cultura, pero en la práctica las cosas son distintas, ¿verdad? En teoría somos iguales, pero en la práctica son distintas, lamentablemente. Existen países en los cuales la religión, especialmente en el Islam, mantiene a la mujer en una situación de subordinación con respecto al hombre, dándole a éste la potestad de decidir sobre ella, cómo se viste e incluso su propia vida. Sí, miren, lamentablemente seguimos viviendo en un mundo machista. Sí, miren, el machismo se manifiesta de varias formas, desde aquellas más inocentes o más pequeñas, se puede decir, en la que se establecen colores, hombres y mujeres, deportes y profesiones determinadas para cada uno de los sexos. ¿No es cierto? Pasa eso en la actualidad. Lamentablemente, solo en los colores nos podemos dar cuenta. Los famoso color rosado es para mujeres y otro tipo de color, puede ser celeste u otro, es para hombres. Sí, lamentablemente seguimos en eso. E incluso pasando por el uso del lenguaje en términos femeninos, como forma de insulto o menosprecio hacia las mujeres. ¿Sí? Puede haber incluso hasta casos de acoso, violencia física, verbal y psicológica en contra de la mujer. Con todo esto, manifiesto que seguimos viviendo en un mundo machista. Imagínense cómo era en la época de Hipatia de Alejandría y ella obtuvo o pudo superarse y seguir adelante. ¿Sí? Miren, existen otros tipos de machismo o de discriminación, se puede decir. ¿Sí? Los estereotipos, cosas o situaciones exclusivas para cada género. Supuestamente hay cosas que solo los hombres pueden hacer o solo las mujeres pueden hacer, los estereotipos. El lenguaje, términos racistas, sexistas u homofóbicos, ¿sí? En contra de mujeres u otras personas. Y la violencia física, verbal o psicológica. Mire, eso es lo que tenemos en la actualidad. Así que seguimos viviendo en un mundo machista. ¿Sí? Con esto quiero recalcar que Hipatia de Alejandría vivía en un mundo más machista que el actual, donde la mujer no era considerada en los derechos de ese entonces. Sí, era una persona que estaba al lado del hombre para hacerle superar al hombre. Pero Hipatia de Alejandría pudo salir adelante. Sí,
Miren, sin nada más que decir, les, me despido, pero antes enviándole los deberes. Por favor, busquen, ¿no? Consulten algo más sobre el tema y realicen un organizador gráfico. Aparte les envié, por favor, preguntas, ¿sí? Preguntas. Realicen estas preguntas y pueden hacerlo a mano, por favor, ¿sí? Toman una fotografía y todos los deberes anexan, por favor, en un solo documento. Puede ser Word, lo hacen en Word o PDF y eso envían en un solo documento a la plataforma, por favor, ¿sí? Aula virtual. Sin nada más que decir, me despido. Gracias y cuídense mucho, por favor.